Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos 10 señales de una persona espiritual y cómo incrementar nuestra espiritualidad por Samuel Rutherford. Muchos dicen tener vida espiritual, pero pocos conocen las señales reales que la Escritura describe. Samuel Rutherford nos muestra que ser espiritual no es una emoción pasajera, sino una obra profunda del Espíritu Santo en el corazón. En este video escucharás 2 enseñanzas que se complementan, 10 marcas que describen a una verdadera persona espiritual y un poderoso llamado a avivar tu vida interior cuando te sientes seco, frío o distante. Que estas palabras despierten tu alma y te conduzcan a esa vida en la que Cristo es el centro, el Espíritu es la guía y la obediencia es el fruto. Acompáñanos en esta edificante y bella audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Las Escrituras son claras. La vida espiritual proviene únicamente del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, la palabra espiritual significa del Espíritu Santo. Al igual que a Lidia, el Espíritu Santo abre primero el corazón para recibir las verdades de la palabra de Dios. Hechos 16, 13 y 14. Samuel Rutherford observa: no tenemos el Espíritu hasta que seamos introducidos en el reino del amado Hijo de Dios. Cristo no es dueño de quien no tiene el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Romanos 8:9. Cristo y el Espíritu son inseparables. El Espíritu que mora en el primogénito, Cristo, mora en todos los demás. Debemos esforzarnos por confirmar nuestro llamado, o de lo contrario, no seremos de Cristo. La vida espiritual es dependencia del Espíritu. Samuel Rutherford escribió un extenso libro sobre la relación del Espíritu con la labor del creyente en lo que respecta al crecimiento y la experiencia espiritual. Este es un tema que concierne al cristiano diariamente en su vida devocional. El libro se titula Influencias de la vida de gracia. Aborda muchas cuestiones importantes, como qué deben hacer los creyentes cuando no se sienten espiritualmente activos. Rutherford afirma que el creyente debe cumplir con su deber de oración y adoración, incluso si siente lo contrario. Es deber del creyente orar para superar la apatía espiritual. Debemos orar pidiendo la ayuda del Espíritu, pero debemos hacer de la palabra nuestra única guía, y no nuestros sentimientos. Enfatiza que la vida espiritual se centra en la palabra de Dios. La palabra es el carro, el Espíritu, el conductor del carro. Rutherford también destaca la unión del creyente con Cristo, quien otorga el Espíritu y su influencia. Conoce el camino a la fuente de la vida, permanece cerca de Cristo, y recuéstate, y mantente cerca de la fuente, si quieres tener influencia en todo momento. Asegúrate de estar unido a la vid, si quieres crecer hasta el final. El siguiente texto resume y actualiza un extracto de Influencias, que identifica 10 características de una persona espiritual según la Biblia. Responde a la pregunta: ¿cómo podemos identificar a una persona espiritual y las influencias espirituales? 1. Una persona espiritual se somete a la guía del Espíritu Santo. El guía es quien determina el camino. Los mandamientos del Espíritu se caracterizan por su gracia y persuasión. Hechos 10, 19, 11, 2, 18, 9, 11, Juan 14, 16, 26, 16, 13. Cuando la voluntad avanza con firmeza y libertad en la obediencia, el Espíritu está muy presente. En cambio, la reticencia en las acciones espirituales denota una fuerte presencia de la carne. Cristo, quien poseía la unción del Espíritu sin medida, se entregó por completo a la obediencia y al sufrimiento. Juan 10, 17, 18, Salmo 48, 9. 2. Una persona espiritual busca con fervor al Espíritu Santo. Una persona espiritual se entrega con fervor a seguir la guía del Espíritu. Cantares 1:4, Salmo 119:32. Lo abracé y no lo solté. Cantares 3:4. ¿Acaso no es esto vehemencia? A ella le siguen dulces sentimientos y una profunda alabanza a Cristo. El poder del Espíritu para atraer y la energía de la Iglesia para seguirlo se combinan. Quien esté dispuesto a ser guiado, lo será. Guardar los mandamientos de Cristo permite que el Padre y el Hijo vengan a morar. Juan 14, 21 y 23. El fuego aviva el fuego. 3. Una persona espiritual valora toda la actividad del Espíritu. Una persona espiritual se preocupa porque ninguna parte de la nueva creación resulte dañada.
ama y honra a su guía y líder. Las Escrituras señalan las faltas que cometemos contra el Espíritu Santo. A. Molestarlo. B. Apagar su fe. C. Tentarlo. Y D. Resistirlo. A. Una persona espiritual no ofenderá al Espíritu Santo. Isaías 63:10, ni lo entristecerá. Efesios 4:30. Entristecer es sentir tristeza, no ira. Véase Mateo 14:9, 17:23 y 26:22. ¿Acaso un amigo puede hospedarse en una casa donde se siente triste a cada instante? ¿No es esto ahuyentarlo? Las señales de entristecer al espíritu se manifiestan cuando actuamos con apatía. Por ejemplo, al orar, cuando un cristiano llama débilmente a la puerta y la vitalidad, la libertad y la valentía piadosa están ausentes. B. Una persona espiritual no apagará al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 5:19. Algunos echan agua al fuego y a la santa llama del Espíritu. Esto enfría el hogar y obstruye poderosamente su obra. Más bien, debemos avivar su fuego, disipar las cenizas y luchar contra la apatía, la inercia y el desánimo, y avivar la gracia de Dios. No la apagues en ti mismo con incredulidad y una vida sin alegría. Cuando los hombres echan agua a la llama del Espíritu y sofocan su obra en otros, están haciendo la obra de Satanás. C. Una persona espiritual no tentará al Espíritu Santo. Hechos 5. Debemos reconocer y adorar al Espíritu Santo como Dios y no seguir el ejemplo de Ananías, quien intentó poner a prueba al Espíritu Santo para ver si descubría hipocresía. Hechos 5. Una persona espiritual no dirá, pero si hago esto, seré perdonado. La gracia gratuita tentada es una transgresión tan grave que se escucha en todo el cielo. D. Una persona espiritual no se resistirá al Espíritu Santo ni desafiará al Espíritu de gracia. Hebreos 10, 28, 30. Mateo 12, 31, 32. ¿Acaso no encuentras dulces y celestiales las obras del Espíritu? Si es así, esto indica una disposición espiritual. 4. Una persona espiritual muestra mucha abnegación. Quien menos se apega a sí mismo, más pertenece a Dios y participa plenamente de la naturaleza divina. Los niños tienen poco egoísmo. Los hijos de Dios son como quienes aprenden a caminar. Así actúa el Espíritu sin resistencia en los hijos de Dios. Es cierto que en las acciones espirituales hay mucha renovación del yo, lo cual aumenta la excelencia de dichas acciones. Primera de Corintios 15, 9, 10. Gálatas 2, 20. Romanos 7, 17, 22. 5. Una persona espiritual está espiritualmente confundida. Una persona espiritual duda de cada camino que recorre, excepto del que sabe con certeza que proviene de Dios. Salmo 143, 10. Esto demuestra que a. La persona espiritual duda de cada camino y sabe que, por sí misma, es una viajera confundida e ignorante. No es capaz, por su propia luz, de conocer el camino, el hogar, el alojamiento ni al guía. B. La persona espiritual considera al Espíritu de Dios un buen líder y guía. C. La persona espiritual encomienda sus pasos al Espíritu y le pide que la guíe. Teme que el camino le sea oculto. Salmo 119, 19. Los mandamientos son el camino, y un camino oculto y velado es una desgracia para el forastero o peregrino. Es bueno reconocer con frecuencia nuestra ignorancia y nuestros errores, y amar la guía del Espíritu. 6. Una persona espiritual considera naturales las acciones espirituales. La acción es fácil cuando surge de un principio interno. El agua fluye de la fuente naturalmente, sin violencia. De igual modo, el calor proviene del fuego de forma natural. No le supone esfuerzo ni trabajo al sol dar luz. Todo esto proviene de principios internos. Hay violencia en el movimiento de un reloj y por lo tanto, las ruedas se desgastan con el tiempo. Pero las acciones del Espíritu son dulces y naturales. La gracia hace que los mandamientos no sean gravosos. Para un pastor bondadoso, amar a Cristo no requiere esfuerzo, sino facilidad. No cuesta nada desear a Cristo, sufrir por Él y apacentar su rebaño por amor al sumo pastor. La mansedumbre es fácilmente guiada y atraída. Cuando el Espíritu Santo entra, el hombre se vuelve dócil a la guía. No luches contra las advertencias, sino sométete a ellas. Todas las influencias benéficas son dulces, deliciosas y fáciles.
No es una lucha, sino dulce y placentera, para un campo de rosas y viñas recibir las lluvias y los rayos del sol y del cielo. Fue dulce para Cristo, el hombre bautizado, recibir y morar en él al Espíritu Santo, quien descendió en forma de paloma en todas sus manifestaciones. 7. Una persona espiritual actúa mucho en el Espíritu. Actuar mucho en el Espíritu trae mayor abundancia del Espíritu. A. Cuanto más actúa alguien por el bien de los demás, especialmente del pueblo de Dios, más se encuentra bajo la influencia del Espíritu. Cristo experimentó el poderoso fluir del Espíritu al redimir a su pueblo. Estuvo dispuesto a renunciar a las influencias del consuelo espiritual y a experimentar la tristeza del abandono de Dios para que Él pudiera acogernos. Glorificar a Dios es la obra característica del Espíritu. Él me glorificará, dice Cristo acerca del Espíritu, porque recibirá de lo mío. Juan 16:14. Cuanto más glorificamos a Dios y a Jesucristo, su Hijo, más damos testimonio de que participamos del fluir del Espíritu. La Iglesia manifiesta aún más la presencia del Espíritu al estar dispuesta a soportar la indignación del Señor por haber pecado, Miqueas 7:9, y a sufrir públicamente para ilustrar la gloria de su justicia. B. Si poseemos mucho espíritu, nos someteremos pacientemente a la influencia soberana del Señor, que nos brinda consuelo aunque nos retire. ¿Qué sucedería si Él retirara la alegría de creer, de gloriarnos y de regocijarnos en Él, y alimentara al pobre pecador con su ausencia y lo ejercitara con tristes abandonos? C. Nos encontramos en un estado espiritual cuando Cristo nos inspira sentimientos y movimientos perceptibles del Espíritu, y nos conmovemos profundamente, y nuestra alma se rinde ante Él. Cantares 5:2, 4:6. No apaguen el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5:19. Implica el mandato de acoger con amor y responder con dulzura a las manifestaciones y la influencia del Espíritu. 8. Una persona espiritual está atenta. El Espíritu de Dios mantiene el alma vigilante. Orar con toda oración y súplica en el Espíritu se combina con velar con toda perseverancia. Efesios 6:18. Véase también Judas 21. El Espíritu está dispuesto. Mateo 26:4. Adelante. Vigilante. Es decir, la parte renovada. Pero la carne es débil. Es decir, somnolienta y perezosa. La cantidad de espíritu que una persona posee se corresponde con su santa vigilancia. La vigilancia protege contra la somnolencia, y la vigilancia fortalece la resolución del alma a velar. Dado que el espíritu es espíritu de vida, espíritu vivificante, Romanos 8:1, cuanta más vigilancia, mayor es la presencia del espíritu. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen. Primera de Tesalonicenses 5:6-7. Véase también Romanos 13:13. 9. Una persona espiritual se rodea de otras personas espirituales. Nacen del Espíritu por el mismo Padre. Juan 5, Juan 3:21, Juan 3:14, Salmo 119:63. Los hermanos se aman. La misma naturaleza y espíritu de su Padre mora en ellos. Quienes se asemejan, se juntan. Cuidado con cansarse de la compañía del Espíritu o de los hombres espirituales. Cuidado con aborrecer el ministerio espiritual. Los santos mantienen su ser espiritual con los excelentes, en quienes encuentran toda su alegría. Salmo 16:2. Dios suele derramar su influencia, y promete influencia a quienes se reúnen en comunidad y derrama su espíritu sobre ellos. Jeremías 50:4-6, Zacarías 8:21-23, Malaquías 3:16. 10. Una persona espiritual habla de cosas espirituales. Cuando el pozo está lleno, rebosa. Cuando hay tesoro y abundancia en el corazón, el Espíritu Santo llega a la lengua, como en Zacarías y Simeón. Lucas 2:25-27. La gracia fluye con fuerza y brota de la lengua cuando las ideas del Rey Cristo son la esencia del corazón. Salmo 45:1. Los hombres manifiestan su espíritu con sus palabras. La persona espiritual habla de Cristo, la redención y la justicia imputada. El corazón, la lengua y los pensamientos del peregrino están puestos en su camino y en su hogar. De igual manera, la persona espiritual medita profundamente en la eternidad, el cielo y Cristo. Ahora, ¿cómo podemos pasar a ser cristianos más espirituales? A veces oramos aunque no tengamos ganas.
Abrimos la Biblia y sentimos la mente y el corazón como si estuvieran bajo un peso muerto. ¿Cómo debemos abordar este problema? Existe la falsa creencia generalizada de que la vida espiritual es un todo o nada. Se piensa que las cosas deben surgir de forma espontánea y sin esfuerzo, o simplemente no son reales. Sin embargo, las Escrituras hablan de esforzarse y agonizar en la oración y de disciplinarnos en la piedad. El gozo y el amor sublimes no son las únicas inclinaciones celestiales del alma. Hay auténtica vida espiritual en el deseo de ser renovados. Lamentar nuestra condición, examinarnos y cuestionarnos a nosotros mismos y a los demás también son señales de vida. Pero ¿qué podemos hacer en tal situación? ¿Cómo avivamos las inclinaciones espirituales? Estas preguntas pueden resultar desconcertantes, pero no siempre se abordan a fondo, a pesar de ser cruciales para nuestra vida espiritual diaria. Samuel Rutherford, en su libro Influencias de la vida de gracia, se dedicó a tratarlas. En él, trata sobre la influencia soberana del Espíritu Santo y nuestra responsabilidad de cumplir con nuestros deberes espirituales. Ambos aspectos se complementan en el ámbito del crecimiento y la experiencia espiritual. ¿Qué son las inclinaciones celestiales? Rutherford ilustra lo que entiende por disposiciones o inclinaciones celestiales, señalando la experiencia de David en el Salmo 57, 7, 8. David dice, mi corazón está firme, mi corazón está firme. Cantaré y daré alabanza. Despierten mi gloria, despierten el salterio y el arpa. Yo mismo me levantaré temprano. David tenía una disposición de firmeza de corazón. Sus vehementes afectos se evidencian en la forma en que repite esto. Esta inclinación celestial produjo en él una firme resolución de alabar. La oración engendra una santa disposición a orar. Una gracia produce otra, y así las santas disposiciones producen santas obras. La fe y la confianza en Dios producen el reconocer a Dios como nuestro. El Señor os manda orar, para que oréis. Creer, para que creáis. Así ordena las disposiciones celestiales, y solo Él puede darlas. Las influencias del Espíritu generalmente vienen relacionadas con tales medios ordenados. David dice, mi corazón está firme, cantaré, despierta mi gloria. Observa cómo el toque del Espíritu en sus inclinaciones celestiales hace flotar A. La lengua, B. El salterio y el arpa, C. A David, D. El corazón de David para cantar y alabar. Aunque todos dormían, todos son despertados de su sueño. Es como una gran marea viva que puede hacer flotar todos los barcos, aunque sean cientos. Así, las acciones son de la misma naturaleza que nuestras inclinaciones. Las fuertes y poderosas inclinaciones tienen fuertes y poderosas acciones. Las acciones menores que surgen de las inclinaciones despiertan el alma a acciones fuertes. Las inclinaciones pecaminosas al amor al mundo, la vanagloria y los placeres vacíos engendran acciones pecaminosas. El espino da fruto y la semilla de cardo, cardo. Esto se ve claramente en Caín y los fariseos, por ejemplo. De igual modo, las inclinaciones bondadosas producen actos de amor, fe, esperanza, arrepentimiento sincero, obras de justicia y misericordia. Así como las uvas crecen de la vid, el Señor dispensa su gracia a tales inclinaciones. La cosecha será como la siembra. No se recogen higos de los cardos. ¿Cómo recibimos las inclinaciones celestiales? Cultiva una disposición celestial y Dios obrará según su voluntad, y todas sus obras se manifestarán de su propia semilla. La manera de cultivar una disposición celestial es 1. Examinad a menudo la palabra y sus promesas. A. Meditad en ellas. B. Aprendedlas. C. Observad y amad los testimonios de Dios. Esto es prueba de inclinación celestial. Salmo 119. 2. Mantén la comunión con Dios mediante la oración, la escucha, la lectura y la conversación espiritual. Lucas 24:34. Juan 7:45-46. Cantar de los Cantares 2:4-7. Quien pasa mucho tiempo a diario entre perfumes, descubrirá que los aromas se le adhieren, quiera o no. 3. Busquen y tengan muy presente las cosas de arriba. Colosenses 3:1-3. 4. Aprecia el espíritu. Obedécelo, no lo entristezcas y colabora con él.
Efesios 4, 29, 30. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20. Cantar de los Cantares 3, 4 y 5, 8, 12. Actúa en respuesta al soplo del Espíritu que te guía como el viento, y cuando te llame, síguelo con dulzura y buena voluntad. 5. Cuidado con sofocar frecuentemente la luz del conocimiento divino. Trata con delicadeza la luz de la conciencia natural y con delicadeza las convicciones y advertencias. Si lo haces, difícilmente te faltarán inclinaciones divinas e influencias adecuadas. Primera de Samuel 24:4-6. ¿Qué debemos hacer cuando carecemos de inclinaciones celestiales? ¿Cómo debemos actuar cuando el alma está indispuesta? Como un pájaro que no puede volar sin sus alas. Es posible que, en aquellos que han sido renovados en Cristo, las inclinaciones celestiales parezcan un fuego extinguido, convertido en cenizas frías. Debemos avivar y despertar el principio de la gracia y actuar conforme a él. El instinto y la naturaleza del nuevo hombre poseen el principio de las obras de gracia, y debemos aprovecharlo al máximo. Cuando una inclinación se ve sofocada por la incredulidad, que nos abate, aún permanece viva la mitad de una inclinación espiritual, contraria, que actúa en contra de esa incredulidad. Por esta razón, David reprende a su propia alma en el Salmo 42:5, por estar abatida, y la exhorta a confiar en Dios. Ya sea que el alma de David interceda contra sí misma por el principio de la gracia, por una inclinación celestial o por ambas, esto demuestra que ninguna inclinación espiritual se pierde por completo. Existe una semilla de Dios que puede despertar. Cuando la inclinación se ve sofocada por la pesadez, existe otra inclinación celestial que la contrarresta. Salmo 119:28. Se han dejado llevar por la apatía, pero he aquí que hay una disposición a orar por fortaleza para contrarrestar esa disposición. En el Salmo 119:81, el salmista se encuentra desfallecido, lo cual indica cierta debilidad. Sin embargo, aún conserva la disposición a esperar en la palabra de Dios, lo que contrarresta el desfallecimiento. Dice, me he vuelto como una botella en el humo. Salmo 119:83, lo cual indica cierta predisposición a la apatía en su espíritu. Pero observemos la disposición que lo contrarresta. No olvida los mandamientos de Dios. El espíritu en la persona renovada finalmente prevalece sobre la carne. Romanos 7, 23-24. Así, la disposición a la gracia también vence a la disposición pecaminosa. David pudo haber dudado cuando se vio obligado a huir a la cueva y separarse de sus pocos soldados. Sin embargo, su fe y su disposición a creer prevalecieron sobre sus temores y dudas. Esto se evidencia en el Salmo 57:1 y también en el versículo 3. Él enviará desde el cielo y me salvará. En el versículo 7 dice, mi corazón está firme, cantaré y alabaré. ¿Acaso creía en la liberación de Dios, puesto que un hombre muerto y sepultado en la cueva no podía cantar ni alabar? Cuando no nos sentimos inclinados espiritualmente, debemos hacer como quienes quieren cruzar un río. Si un vado es demasiado profundo, intentamos con otro, y así sucesivamente. Puede haber una falta de disposición para creer, pero también puede haber, además de esto, una disposición espiritual para orar. Entonces, dediquémonos a la oración. A veces hay una apatía que dificulta la oración, de modo que no podemos hablar. Salmo 77:4. Sin embargo, también hay una disposición para alabar, como se muestra en el Salmos 77, 14, 15. Dediquémonos entonces a alabar. Quizás las disposiciones, los impulsos y las experiencias se hayan desvanecido, y solo quede el principio de la gracia. Repasemos las promesas y actuemos conforme a ese principio. Avivemos la brasa y fortalezcamos lo que queda. Cuando una herramienta se rompe, el artesano usa otra. Aunque las inclinaciones pecaminosas y la carne nos venzan por un tiempo, esperemos en el Señor, confiemos en su fuerza y actuemos. El poder celestial de Dios finalmente prevalecerá. La esposa, adormecida por un tiempo, se niega a abrir la puerta y rechaza la entrada de Cristo. Cantar de los Cantares 5:2. Sin embargo, cuando Cristo extiende su mano por la cerradura, la fe y la inclinación celestial triunfan. Ella se levanta y abre, lo extraña y lo busca, ora y se llena de amor por él. Cantar de los Cantares 5, 6, 8. Entonces, entona un cántico exaltado,
alabando a su amado. Versículos 10-12. Job se encuentra sumido en una profunda tristeza debido a su incredulidad. Job 19:6-7. Mirad, clamo contra la injusticia, y no soy escuchado. Clamo a voz en cuello, y no hay justicia. ¿Qué palabras tan duras? Si no hay justicia para el oprimido que clama a Dios, no hay providencia, no hay Dios que gobierne el mundo. Sin embargo, en Job 19:25, Job puede decir: yo sé que mi Redentor vive, sé que le veré. Paráfrasis de Rutherford. Comprender el principio de la gracia y las inclinaciones espirituales es fundamental, y actuar en consecuencia. No te faltarán influencias victoriosas, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.